Hola, ¿cómo se encuentran hoy? ¿Preparados para entender y analizar un nuevo tema? Perfecto, comencemos. Imagina que debes de cargar una caja muy pesada tú solo. Es posible que lo logres, pero te costará mucho esfuerzo y podrías lastimarte. Ahora, ¿qué pasa si pides ayuda a otra persona para cargar la caja? Exacto, lo más probable es que cargarla resulte ser más fácil. Esto se facilita porque existe más de una fuerza intentando mover la caja, lo que provoca que el trabajo disminuya. Empecemos recordando lo que es una fuerza. La fuerza es aquello capaz de deformar un cuerpo o de modificar su estado de reposo o movimiento, la cual mediremos en newtons, N, kilogramo fuerza, kgf o dina. También recordemos que la fuerza se representa en forma de vector y que un vector tiene una dirección, un sentido y una magnitud y que se representa como una flecha. Hablar de vectores implica también hablar de operaciones entre ellos. Recordemos que un método para sumar vectores es el método del paralelogramo. Es importante repasar el tema de vectores y el método del paralelogramo para poder entender perfectamente los sistemas de fuerza y cómo funcionan, y así ser capaces de identificar los sistemas de fuerza que nos rodean. En física, el efecto de mayor importancia que produce la fuerza es la deformación de un cuerpo. Sin embargo, debes tener presente que la fuerza actúa de forma diferente dependiendo del tipo de cuerpo, lo que nos lleva a las siguientes clasificaciones. Cuerpos deformables, por ejemplo, los resortes, y cuerpos rígidos, como las rocas de basalto. ¿Cómo funcionaría aplicar una fuerza en estos ejemplos? El resorte puede estirarse y volver a su estado original. Sin embargo, la roca solo cambiaría su posición. Con lo antes mencionado, ahora podemos pasar a definir lo que es un sistema de fuerzas. De esta manera, si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas a la vez, lo que forman en conjunto se denomina sistemas de fuerzas. La suma de todas esas fuerzas pasa a simplificarse en una sola fuerza, la cual puede ser negativa o positiva y que llamaremos fuerza resultante. Para comprender de mejor forma cómo funciona el sistema de fuerzas, lo vamos a clasificar dependiendo de la forma en que interactúa con un cuerpo. Esta interacción nos da tres sistemas de fuerzas diferentes. El primero es el sistema de fuerzas colineales, y este sistema se presenta cuando sobre un cuerpo se ejercen dos o más fuerzas en la misma dirección o en sentidos contrarios. Imaginemos que ayudamos a mover un sillón. Para poder lograrlo, todas las fuerzas se deben centrar en la parte de atrás del sillón, lo que dará lugar a una nueva fuerza resultante. Suponiendo que el sillón tiene un peso igual a 100 N, el ángulo donde se apliquen las fuerzas para moverlo, así como su magnitud, determinará la suma total de fuerzas y esta suma dará como resultado un movimiento o no. Esto dependerá de la magnitud de la fuerza aplicada. Ahora, imaginen que estamos jugando a jalar la cuerda. En este ejemplo, las fuerzas colineales están en sentidos contrarios. Si las fuerzas son iguales, la resultante es 0, lo que significa que las fuerzas están en equilibrio y nadie gana. Pero si una fuerza es mayor a la otra, esa ganará el juego. El segundo es el sistema de fuerzas concurrentes o angulares. En este sistema, dos fuerzas son angulares cuando actúan sobre el mismo punto y sus direcciones forman ángulos. Por ejemplo, dos barcazas arrastrando un barco. Para hallar de forma matemática la resultante de este sistema, se deben de conocer las identidades trigonométricas del seno, coseno, tangente y el teorema de Pitágoras. También usaremos el método del paralelogramo, el cual nos dice que dadas dos fuerzas recurrentes, su resultante es igual a la diagonal del paralelogramo que resulte de trazar las paralelas de cada fuerza. Por último, pero no menos importante, hablaremos del sistema de fuerzas paralelas. Las fuerzas en este sistema, como su nombre lo dice, son paralelas. Se pueden aplicar en el mismo sentido o en sentidos contrarios. Si la fuerza va en el mismo sentido, la resultante será la suma de ambas, pero si van en el sentido contrario, la resultante será la resta entre ellas. ¿Se dan cuenta que los sistemas de fuerza los podemos aplicar en varios momentos de la vida cotidiana? Es decir, en muchas actividades de la vida diaria nos toca empujar, jalar
o cargar objetos. Te invitamos a que veamos el siguiente video que nos explica los conceptos mencionados en esta sesión. Fuerza resultante. Para mover un objeto tenemos que aplicar una fuerza. Lo mismo sucede si queremos levantarlo, deformarlo, empujarlo, comprimirlo. Pero, ¿qué es una fuerza? En física, la fuerza es considerada una magnitud que se observa solo cuando es aplicada. Al ser un vector, posee una intensidad, un sentido y una dirección. Y la unidad internacional utilizada para medirla es el newton, N. ¿Qué pasa cuando se aplican dos fuerzas a un mismo objeto? Veamos tres casos. Imagina que tenés un objeto muy pesado delante tuyo y tratás de empujarlo, pero no conseguís moverlo. Le pedís ayuda a un amigo y entre los dos logran moverlo. Vamos a nombrar F1 a la fuerza que aplicaste, F2 a la aplicada por tu amigo. Al ser dos fuerzas con la misma dirección y el mismo sentido, las intensidades se suman y se genera una fuerza resultante mayor, que en este caso permite mover el objeto. Ahora imagina que están jugando al tira y afloja con un pañuelo atado a una soga. Vos estás en un extremo y tu amigo en el otro. Al tirar de los extremos, los dos van a aplicar una fuerza con la misma dirección, pero sentido opuesto. En este caso, las intensidades se restan. La fuerza resultante entonces será la resta de las fuerzas aplicadas. Si uno de los dos aplica la fuerza con mayor intensidad, el pañuelo se moverá para su lado. Si las fuerzas aplicadas por los dos son iguales, entonces el pañuelo no se moverá y seguirá en el medio. En este caso, la fuerza resultante será 0. ¿Y qué pasa cuando las direcciones de las fuerzas aplicadas son diferentes? Imagina que están tirando de unas sogas atadas a un objeto, pero están posicionados de manera oblicua con respecto al objeto. Para conocer la fuerza resultante en estos casos, se utiliza el método del paralelogramo. Tracemos los vectores F1 y F2 para ver cómo obtener la fuerza R o resultante. Una vez dibujados, desde donde termina F1 se traza una línea recta paralela a F2. Y desde donde termina F2 se traza una línea paralela a F1. Cuando las prolongaciones se encuentran se forma el paralelogramo. La diagonal del paralelogramo es entonces la fuerza resultante de la suma de ambas fuerzas. Si ambas fuerzas, F1 y F2, presentan la misma intensidad, el objeto se mueve hacia adelante. En cambio, si las fuerzas no tienen la misma intensidad, el objeto se mueve en la dirección de la fuerza que se aplica con mayor intensidad. ¿Cómo nos ayuda el identificar estos sistemas? Para resaltar esta importancia, podemos decir que estos sistemas han ayudado mucho a la evolución de la humanidad. Un ejemplo es la construcción de un puente colgante, que no es más que un sistema de fuerzas concurrentes. ¿Qué otros ejemplos se te pueden ocurrir? Observemos la imagen de la pantalla. Se observan las diferentes fuerzas que interactúan alrededor de la mujer. La primera fuerza son los niños jalando la falda. La segunda fuerza es la componente rosa y esta es debida a la fuerza que hace el piso a través de las piernas. La tercera fuerza es la que hace el hombre sobre ella y por último la que ejerce la tierra, que es la componente de color amarillo. Este es un sistema de fuerza. ¿Podrías soportar todas esas fuerzas sobre ti? ¿Qué pasaría si los niños jalasen más fuerte? Un sistema de fuerzas es un conjunto de fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo. Dependiendo de la disposición de la fuerza, podemos encontrar distintos tipos de sistemas: colineales, paralelas y concurrentes. En sesiones anteriores se han dado las bases para entender de mejor forma un sistema de fuerza. Debemos seguir reforzando estos temas para entender mejor este y los próximos temas por venir. Los sistemas de fuerza se presentan de muchas maneras. Es importante reconocerlas y saber diferenciarlos. Esto nos ayudará para facilitar algunas acciones cotidianas. Nos vemos. Hasta la próxima y que la fuerza te acompañe.